Gil había sido asesor en la oficina de Eduardo Bolsonaro en la Cámara y en esa conversación se reveló la existencia de la caja fuerte con el dinero de la rachadiña. Tenemos el fragmento de esa conversación. Lo separamos. Vamos a escuchar. Dijo así, para que juntáramos, agarrar un poco del salario para hacer un ahorro que en ese momento ni siquiera tenía el nombre de rachadiña, ¿ok? Entonces la señora dijo, nunca voy a olvidar exactamente, ese era incluso el acento medio del nordiño. Ella dijo, exactamente, tenemos que hacer eso mismo. Porque mira, te digo, Duda tenía dos en la oficina que recibían el salario completo y devolvían la mitad. Y teníamos una caja fuerte en la oficina donde tomábamos esa mitad y la guardábamos. Y la poníamos en esa caja fuerte y se juntaron 250,000 reales ahí. Y un buen día Duda llegó ahí, agarró esos 250,000 para dar de enganche en un departamento. Y cuando llegó la campaña no teníamos ni 5,000 reales para pagar una factura de campaña. Entonces tenemos que hacer esto mismo. Y ahí ella sugirió y dijo, mira, es mejor no tocar el salario de nadie. Haz así, devuelve las heads, porque tenemos 2.5 de head y si eres líder vas a tener un poco más de head. Entonces la gente no toca el salario, ¿verdad? Ella dio esa sugerencia. Y las heads se incorporan al salario y ellos devuelven las heads. Sería como una rachadiña, ¿no? ¿Qué es la rachadiña de las heads? No está en discusión aquí la gran corrupción que hubo y que fue investigada por la Operación Lava Jato. Eso no está en discusión. Pero lo que está en discusión es que no se combate la irregularidad cometiendo otra irregularidad, que los fines no justifican los medios, y ese es el esfuerzo que como magistrado nosotros podemos hacer. Y nosotros debemos hacerlo. Por lo tanto, eso es lo que se pone a debate, y creo que eso fue lo que permeó todos los votos encomiables de mis colegas consejeros y consejeras que me antecedieron. Antes de asumir la presidencia del Supremo Tribunal Federal, yo tenía conocimiento, por así decirlo, exógeno de este tema. Ese conocimiento que todos teníamos mirándolo desde afuera, conocía las entrañas de la operación, conocía lo que llegó a juicio en el Supremo Tribunal Federal, pero obviamente no había entrado, como lo hice ahora, de manera endógena, en lo que se investigó en el ámbito de este proceso. Destaco por último que, en mi opinión, del estudio que hice de los autos, que la inspección extraordinaria realizada por la Corregiduría Nacional de Justicia ya en el año 2023 no identificó, según pienso, ningún otro indicio sustancial de infracción funcional atribuible a la magistrada. Circunstancia que refuerza el carácter puntual de la conducta que ahora se examina. Por eso, a la luz del principio de proporcionalidad, que entiendo debe regir la dosimetría de las sanciones, acompaño al ponente en cuanto a la configuración de la infracción funcional susceptible de sanción, pero discrepo en cuanto a la pena. Para acompañar la divergencia abierta por la consejera Jaceguara Dantas, para fijar la separación del cargo por 1 año, y así voto y proclamo el resultado del juicio, no sin antes felicitar a la ilustre abogada que, tal como dijo el consejero Silva Amorim hace poco, permanece firme. Después de la exposición oral correcta que hizo desde esta tribuna honrando la abogacía, reciba, por lo tanto, nuestras felicitaciones. Asimismo, el señor subprocurador de la República, por la exposición realizada. Proclamo el resultado del juicio en el proceso administrativo disciplinario 341.141. El Consejo decidió por unanimidad prorrogar el plazo de conclusión del PAD por 140 días a partir del 15 de mayo de 2026. 2. Por mayoría, rechazar la cuestión preliminar de prescripción con el voto en contra del consejero Paulo Regis Machado Botello, quien consideraba que había prescrito. 3. Por unanimidad, rechazar las demás cuestiones preliminares. 4. Por unanimidad, juzgar procedente la solicitud para aplicar la pena de disponibilidad con sueldos proporcionales. 6. Por mayoría, fijar el plazo de la pena de disponibilidad en 2 años en los términos del voto del ponente 7. En contra, los consejeros Jaceguara Dantas,
Paulo Regis, Machado Botello, Fabio Esteves y el presidente, que fijaban la pena de disponibilidad en 1 año. Es de 1 año, ese es el resultado del juicio y esta es la proclamación. El Consejo Nacional de Justicia juzga esta tarde, ahora ya se formó mayoría, por lo tanto, ya hay votos suficientes para determinar un castigo a la jueza que sustituyó a Sergio Moro en la operación Lava Jato. Su caso en específico se refiere a la creación, vamos a recordar, de aquella fundación Lava Jato. Después de que la Lava Jato identificara, ahí está, los perjuicios al erario público para Petrobras debido a los desvíos de fondos públicos, el Petrobras hizo un acuerdo junto con el gobierno de Estados Unidos para reponer, para sí, resarcir a los agentes, a los accionistas de Petrobras que habían tenido pérdidas. Y la Lava Jato determinó tomar una parte de ese dinero para crear una fundación que estaría enfocada en acciones de combate a la corrupción. Eso fue una idea del grupo de trabajo de la Lava Jato en el Ministerio Público y Gabriela Hart firmó un acuerdo de compromiso que haría posible la formación, la creación de esta fundación que ya fue detenida en ese entonces por el Supremo Tribunal Federal bajo el entendimiento de que sería una fundación privada para gestionar el dinero de reembolso de dinero público, lo cual sería un arreglo institucional inexistente en Brasil. Después de esa decisión del Supremo Tribunal Federal en contra de la creación de la fundación, se inició una investigación ante el Consejo Nacional de Justicia para verificar qué quería hacer la Lava Jato con ese dinero, que debería ser público y que iría a una fundación privada. Esa es la tesis que prevaleció en el Consejo Nacional de Justicia. Ella, por haber sido la jueza que homologó el acuerdo que haría posible la formación de esa institución, debe ser castigada. La mayoría ya está a favor del castigo. Un grupo defiende que ella debe quedar 2 años apartada del cargo. Otro grupo defiende que el alejamiento sea de 1 año. El juicio aún está en curso, no ha sido concluido, por lo tanto, todavía no hay una definición exacta de cuál será el castigo. Pero ya hay mayoría para que ella reciba una pena así por la homologación de este acuerdo. En otro punto que llamó la atención del CNJ fue la rapidez con la que ella homologó ese acuerdo. Y también, según la acusación, ante el Consejo Nacional de Justicia, ella negoció con el Ministerio Público incluso antes de la firma, antes incluso de recibir la propuesta de creación de esa fundación privada a través de una conversación por WhatsApp. Ella habría acordado cómo sería ese arreglo que en el ordenamiento jurídico brasileño no existe. Esa fue la tesis que prevaleció en el Consejo Nacional de Justicia hasta el momento, que ya tiene mayoría para determinar ese castigo a Gabriela Harding, quien sustituyó a Sergio Moro al frente de la Lava Jato cuando el ex juez dejó la operación para asumir el Ministerio de Justicia al inicio del gobierno de Jair Bolsonaro. Por lo tanto, otro revés para la Lava Jato ahora con este castigo a Gabriela Harding. Además de ella, hay otros 3 jueces de segunda instancia que deben ser juzgados enseguida por el Consejo Nacional de Justicia, ya que también están acusados. En este caso, no en relación con la fundación, sino por el incumplimiento reiterado de decisiones del Supremo Tribunal Federal que se dictaban. Decisiones en primera instancia, el Supremo las revocaba, pero eventualmente las de segunda instancia, los jueces de segunda instancia, en vez de seguir el criterio del Supremo, seguían el criterio de la primera instancia. Esa es otra etapa que también debemos tener en las próximas semanas de juicio en el Consejo Nacional de Justicia, que puede llevar al castigo de otros integrantes, otros magistrados que estaban directamente vinculados a la operación Lava Jato. Solo para contextualizar la mejor, el CNJ, que es el Consejo Nacional de Justicia, es el órgano que regula las directrices para el trabajo de los jueces de todo Brasil. Y también es el responsable de analizar procesos administrativos disciplinarios, o sea, para verificar si el juez cometió o no alguna infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones como magistrado. Y según el criterio del CNJ, sí, Gabriela Harding debe ser sancionada. Ahora, todavía falta definir si debe ser la suspensión por 1 o 2 años, pero ya hay mayoría para que ella quede apartada y sin ejercer la judicatura por al menos 1 año. Débora Yuri.